coincide su expansión con la decadencia del gusano de seda. De modo que la tala indiscriminada de moreras va dejando espacio al creciente cultivo del nuevo árbol frutal, el naranjo. Su novedad traspasa fronteras a través de su comercialización por mar. Comercio en el que tercian oportunamente con las valencianas, florecientes navieras mallorquinas. La progresiva sustitución por naranjos de los cultivos tradicionales llega a cubrir muy pronto la casi totalidad del regadío, más de 2.380 hectáreas en los años 70. Es así como Carcaixent se convierte con toda legitimidad, de cuna de la naranja, en centro preponderante de su manipulación y venta en toda Europa. Paralelamente, se desarrolló la manipulación y envasado de los cítricos en almacenes especializados, desde la elección manual de los frutos y su clasificación por calibres. Se habilitaron recintos dedicados a esta tarea, llegando a construirse edificios que son unas verdaderas obras de arte de la arquitectura moderna, siendo uno de ellos el Magatzem de Ribera, hoy rehabilitado como escenario para la cultura local. Al principio era un trabajo totalmente artesano, y por ello muy pesado, ya que la mayoría del mismo lo realizaban mujeres, circunstancia que sigue en la actualidad. A medida que las necesidades de naranjas para la exportación iban aumentando, se desarrollan técnicas de trabajo en cadena, y se van introduciendo poco a poco máquinas que van facilitando la creciente demanda y rapidez en la confección del envasado de estos frutos. Parte, los costos de producción han contribuido también a modificar el laboreo de la tierra. Desde 1960, la mano de obra sufrió una merma sustitutiva por la introducción de pequeños motocultores y otras máquinas. Aparte que el uso de herbicidas evitaron la labor manual de eliminar las malas hierbas superficialmente del suelo con herramientas como la llegona o la hierbaora. En los momentos de máximo esplendor de la naranja, en Carcaixent llegaron a trabajar alrededor de 100 comercios con sus respectivos almacenes. Dicen que hacía gozo ver todas las mujeres a la 1 de la tarde cuando salían del almacén. La calle era un río de mujeres que dejaban sus puestos de trabajo e iban hacia casa para comer. Al volver, por la tarde pasaba lo mismo. La carretera, la calle Castellón, Joana Martorell, todas las calles se llenaban de mujeres a las horas indicadas. La tecnología avanzó muy rápidamente. Se crean empresas dedicadas a fabricar maquinaria de todo tipo. Hay que llenar los trenes de naranjas, y cada día estos son más largos y rápidos. Necesitamos enviar la mayor cantidad de naranjas a Europa en el menor tiempo posible. Ante la fuerte competencia, llegaron las mejoras. Aparecen los vagones de ejes intercambiables que en los años 60 abrieron las puertas a la exportación. Simples repuntes. El ferrocarril jugó un órdago fomentando el tráfico de los vagones dispersos, con el que se intenta acceder a cualquier producto, lugar y mercado. El transporte ferroviario, Transfesa, fue el dominante durante los años 60 y 70, que fue siendo paulatinamente sustituido por camiones refrigerados de gran tonelaje. Sin embargo, cuando la exportación se abrió a otros continentes, entran en juego los grandes buques de carga de contenedores, facilitando así un masivo aumento de la producción.
1956, el número de empresas exportadoras de cítricos se elevaba a 25. Por más que desde 1973, el predominio de Carcaixent en este sector de los agrios, ha venido perdiendo su preponderancia agrícola, hasta el punto de que en la actualidad han cerrado sus puertas la mayoría de sus almacenes. A medida que iban tomando el relevo de su comercialización empresas de localidades vecinas. Sirva este documento como recuerdo a todas aquellas personas que en su momento vivieron de y por la naranja, incluyendo una extensa lista de comerciantes que pasaron por nuestro pueblo, ya que gracias a ellos y al esfuerzo de trabajadores y trabajadoras llevaron a Carcaixent a un reconocimiento internacional de su buen hacer, en la tarea de hacer llegar a toda Europa y más allá, lo mejor de nuestra tierra. A todos ellos muchas gracias. Les tiques de l'Alforé, a la mar que de Bages no en dones penar, deixant pari d'allò i dines vinya, mare, dines vinya, a la mar que de Bages no en dones penar. M'estime ser pastor i anar per eixes muntanyes que no sega d'or d'arròs, que el piquen les cutimanyes, que el piquen les cutimanyes. M'estime ser pastor, arrimat cap a mi, que el llençol és estret, que no em diga ta mare que per mi has patit fred, que per mi has patit fred, que per mi has